Aprovecho también a dar la bienvenida a los que están escuchando, viendo este video, porque realmente creo que hay una necesidad concreta en la sociedad de recuperar esta visión de padre, así que animo a que lo puedas escuchar atentamente y compartirlo. Decía que me llamó la atención cuando Valentina nos comentó este caso, porque bueno, las facultades son sumamente agnósticas, o sea, no van a hacer una mirada espiritual, ¿no? Pero ellos llegan a un diagnóstico de que algo orgánico tiene una base en un problema espiritual, no es solo psicológico, espiritual, como es la ausencia de la figura de padre. Y creo que en esto nosotros tenemos mucho que aportar, porque no sé si han prestado atención, todas las canciones que muy sabiamente se han elegido hoy nos han ido guiando a conceptos claros que la palabra de Dios nos da respecto a Padre. Yo quiero tomar 3 ejemplos en la palabra de Dios en esta mañana de 3 personas que fueron migrando desde una posición de huérfano hasta una posición de padre. La persona que nos contaba Valentina es una persona que somatizó una carencia central. El disparo puede salir para cualquier lado. Hay personas que van a entrar en cuadros depresivos, otros que van a tener problemas en su identidad de género. Esto es muy común. La carencia de la figura paterna correspondiente es una de las causas más claras, diría, principales en cuanto a los problemas en la definición en el área sexual, también en la aceptación, en la condición de adecuado concepto. El adecuado autoconcepto también parte de una equilibrada relación familiar. O sea, la humanidad que sigue destruyendo la familia no se da cuenta del daño que está produciendo en las generaciones que siguen, daño que es en realidad irreparable si no es por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Como espero que hoy podamos repasar en la palabra de Dios, vamos a ver cuánto nosotros como comunidad de fe podemos aportar a una carencia estructural en la sociedad que cada vez es más grave, que nosotros estamos viendo, que es la destrucción de la familia. Y dentro de la familia, el tema que hoy nos ocupa es la destrucción de la figura paterna, ¿no? Dios le ha dado al padre una responsabilidad central en la visión y en el soporte del hogar. No es una actitud machista que Dios haya asignado a la primera persona de la Trinidad el rol de padre. De hecho, el Espíritu Santo es el que ocupa el rol de madre. No nos olvidemos que en hebreo la palabra para espíritu es femenina, es la ruá yahvé. Siempre lo menciono a esto, porque en el castellano espíritu es masculino, pero en el hebreo espíritu es femenino. Entonces, no es que la figura materna está ausente de la Trinidad, está perfectamente presente. Está Padre, Madre e Hijo. Está la figura de la Trinidad, de la figura de la familia presente. Por eso la imagen de Dios, como decíamos el martes pasado, Dios utilizó siempre familias para transformar sociedades. Individuos sí, pero individuos contextualizados en una familia. Y el propio Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de esto. Dios eligió quirúrgicamente quién iba a ser el padre y la madre de Jesús de Nazaret. Y esto nos demuestra a nosotros que Dios no solo le dio importancia al santo ser que nacería, sino el contexto familiar en el que él nacería. Fíjense la importancia que Dios le dio al marco en el cual el Hijo de Dios iba a ser criado. Esto nos demuestra a nosotros la importancia que para Dios tiene el concepto de su familia. No fue un tema menor, no es que Dios dijo, bueno, total, es el Hijo de Dios, es perfecto, no tiene pecado, que nazca donde nazca, no hay problema. No. Tenía que ser una familia, tenía que haber un José, tenía que haber una María, y los dos debían ser lo que tenían que ser para que el Hijo de Dios creciera y estuviera sujeto a sus padres, como dice la palabra de Dios, o sea, un marco familiar adecuado. Y los que estudiamos Génesis hemos visto los desastres, las consecuencias nefastas que se produjo en la familia patriarcal, y justamente hoy vamos a ver uno de esos ejemplos. Así que, sin más preámbulo, vamos a los ejemplos que en la palabra de Dios encontramos de personas que con la ayuda del Señor pudieron migrar desde una figura de huérfano a una figura de padre, ¿no? En 3
ejemplos diferentes, pero que nos hablan a nosotros de tres situaciones concretas en la palabra de Dios. Vamos a Génesis 50, probablemente Juan lo proyecte, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, Génesis 50, es el final del capítulo. Bueno, obviamente habría que leer toda la historia del personaje, que lo hicimos los que estudiamos Génesis, pero no lo vamos a hacer hoy. Ustedes recuerdan la historia de José, y los que no la saben se las recuerdo. José fue vendido por sus hermanos, los hermanos tenían muchos celos de José, por una patología paterna, que era la discriminación que Jacob tenía hacia el hijo de su esposa preferida. El hijo de su esposa preferida era José. Y cuando muere su esposa, muere en el nacimiento de Benjamín, de su segundo hijo. Así que sobre estos dos hijos, el papá de José, que era Jacob, tenía una predilección especial, ¿no? Algo que surge de un desorden familiar en la familia de Jacob, ¿no? Una familia profundamente desordenada, con desamores y envidias y celos, que condujo a que los hermanos vendieran a José a unos ismaelitas, a unos árabes, y José es vendido como esclavo por sus propios hermanos, urdiendo toda una mentira. Ustedes saben que mataron a un animal los hermanos y tiñeron la túnica de colores que su papá le había regalado, le llevaron la túnica ensangrentada al padre, y sin ningún temor ni misericordia, viéndolo al padre llorar por la muerte de su hijo, los hermanos, que sabían que José estaba vivo, se mantuvieron inmutables mientras el padre lloraba sobre la túnica de su hijo querido, sin saber que la sangre que la teñía no era la de José, sino la de un animalito, ¿no? Esta terrible escena que le hemos aprendido desde la escuela dominical y le hemos naturalizado, es una cosa espantosa que nos demuestra cómo Dios nunca trató de hacer ideales a las familias bíblicas, sino que las familias bíblicas son profundamente normales y en algunos casos aterrorizadoramente normales, como en este caso. La cuestión es que José es vendido, le va bien porque Dios está con él. Hay 2 o 3 veces en el Génesis que dice, pero Dios estaba con José. Esta frase se repite, y él va a la casa de Potifar, que era un jefe del ejército, un militar importante en la corte del faraón egipcio, y ahí sobrevive a una invitación de adulterio que la dueña de casa tuvo con él. Bueno, la cuestión que José escapa de eso, termina en la cárcel porque la cosa se divulga, y durante 2 fríos años él estuvo ahí sin saber qué había pasado. Dios lo rescata de ahí y finalmente termina como el segundo después de Faraón en una posición de privilegio en el imperio dominante. El hambre de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas viene de ahí. Las 7 vacas flacas llevó a que todo el territorio circundante entrara en una hambruna, y esto hizo que finalmente, años después, años después de haberlo abandonado, toda la familia de Jacob, o sea, sus hermanos y después su padre, vinieran a Egipto a buscar comida, sin saber que el hombre importante al quien con temblor y temor miraban era ni más ni menos que el hermano al que ellos habían tratado de matar. Él los reconoció a ellos, pero ellos a él no. La historia termina bien, y es lo que vamos a leer ahora. Jacob finalmente muere en buena vejez, muere rodeado de sus hijos. Dios tuvo una enorme misericordia hacia Jacob, y así termina la historia, versículo 15 de Génesis 50, exactamente. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Gente que no eliminó la mentira de su discurso, ¿eh? Hay gente que no le podés sacar el sistema de mentira ni que lo metas en la licuadora de carne, nada. No hay manera de sacarle el sistema de mentira. Esta gente siguió mintiendo. Con el viejo muerto todavía le metieron al padre palabras que en este caso estuvieron bien, pero le hicieron decir lo que
Jacob nunca había dicho. Nos dejó estas instrucciones. Mentira, pero bueno, vino bien, no la mentira, sino lo que generó en José. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengas miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Escuchen esta frase, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó, ¿no? Un gigante. Por eso José me habla a mí de la orfandad virtual. Un huérfano con familia, un huérfano con padre, un huérfano con madre, un huérfano con hermano. Y quizás acá hay huérfanos virtuales, que tienen padre, que tienen madre, que tienen hermanos, pero no están. Han quedado solos, han quedado totalmente abandonados. No sé si lo conté acá o en qué contexto. Cuando estuvimos en Dean Funes, algunos fines de semana atrás, un chico que tocaba la guitarra, muchacho ya de chico nada, me contaba un poco su historia. Él viene de las adicciones, Dios lo recuperó y lo trajo, ¿no? De una situación terrible de la adicción a sustancias. Y él se convierte a Cristo en el proceso de recuperarse. Y cuando lo llama a sus padres que vivían lejos, les dicen que a su papá y a su mamá los llama para decirle que él había salido, había sido liberado de las drogas por el poder de Dios y que él ahora había recibido al Señor Jesucristo en su corazón y que quería bautizarse. Se hace un silencio del otro lado del teléfono y la madre le dice: mira, nosotros somos católicos. Si vos adoptás esta religión, no pises más nuestra casa, no sos nuestro hijo. Y así están hasta el día de hoy. Terrible, así como lo ven ustedes, ¿no? Huérfanos virtuales. Tienen su padre, tienen su madre, pero han sido despojados del hogar. Por la razón que sea, por responsabilidades propias. José tuvo su responsabilidad. A él le encantaba decirle a sus hermanos las cosas que él veía y cómo el papá, mirá la túnica que me hizo papá. A él le encantaba marcar la diferencia con el resto de sus hermanos. O sea, había errores propios también. Él generaba este tipo de situaciones. Pero la responsabilidad mayor no es la de él. Es una familia que lo expulsó literalmente, ¿no? Así que quizás vos fuiste o te sentís expulsado de la familia. Quizás sentís que, aunque hay un padre, este domingo te genera una serie de controversias, porque tu padre está, pero no está. Porque tu padre vive, pero es como si no viviera. Porque te genera más situaciones malas que buenas el tema de saber que tu papá está. Yo quiero animarte a que tomes ejemplo en la vida de José. Un huérfano social. Si vos crees que tenés razones para reprochar y para castigar a tu familia de origen, ¿cuánto más José? Porque quizás no fuiste a la cárcel por causa de tu familia. José sí fue a la cárcel. Quizás no fuiste tratado de violador por causa de la familia. José sí, por intento de violación fue a la cárcel. Falso. Pero es la calumnia que levantó la esposa del dueño de casa cuando vio que ella no se podía, que José no accedía a acostarse con ella como ella quería. ¿Cuántas cosas José padeció que hubieran justificado una reacción violenta, agresiva de él? O que cuando vino la familia a buscar comida, él le hubiera dicho: ajá, mira qué bonito, ahora sí, ¿eh? Ahora
que no tenemos con qué comer, ahora vienen ustedes. Y largarle, enrostrarle el rosario completo de todas las cosas que... Y sin embargo José los recibe. Es más, cuando se van, les da dinero. Habría que leer toda la historia, pero les da dinero para que cuando ellos vuelvan a la casa del padre, y cuando encuentran ese dinero y se van a creer que nos lo robamos y vuelven a devolver. O sea, no solo no había un corazón resentido en José, sino que había un corazón profundamente generoso. ¿Por qué? Por algo que acá es importante entender. José, además de una orfandad, a pesar de esta orfandad de padre, madre y hermano, esta orfandad virtual, porque ellos estaban, José, y esto es importante que lo recuerdes, José tuvo una ética personal contraria a la ética familiar. La ética familiar, y lo vemos hasta el último capítulo de Génesis, ¿en qué estaba basada? En la mentira, en el engaño, en el decir una cosa por otra, entre parecer y no ser. Había todo un formato patológico familiar construido a bases de mentiras, de simulaciones, de celos, de contiendas y envidia. Y los padres, Jacob y Raquel, fueron directamente responsables de la situación patológica que se vivía en el marco familiar. Pero a pesar de eso, José pudo mantener sus valores. José construyó un estilo de vida basado en sus propios valores, en valores que disentían con el formato familiar del cual él venía. Porque aunque él venía de un formato de violencia, y de no importar lo que pasara, cuando él se enfrenta en la casa de Potifar a la posibilidad de defraudar al dueño, él dice, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo me voy a acostar con la esposa de mi amo? De ninguna manera, dijo él. No, y huyó. Desnudo huyó, y por eso después le enrostraron todo lo que le enrostraron. En la cárcel, él podría haber dicho, ya que estoy acá en la cárcel, que reviente todo el mundo, pero pudo ayudar al panadero, y ahí estuvo él ayudando a la gente que después se olvidó de su ayuda. Y aún estando él en el gobierno y pudiendo aniquilar a los que lo habían lastimado, él busca bendecir a los que los lastimaron. Una ética diferente. Y en este Día del Padre es importante que separemos los tantos. Nosotros honramos a nuestro Padre y debemos honrar a nuestro Padre porque es bíblico. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Y lo dijo Jesús, que debemos honrarlo. Y está en toda la Biblia este concepto de la honra al Padre porque es un fenómeno de sanidad espiritual. Ahora, la honra al Padre no significa que yo voy a imitar su estilo de vida. Son cosas muy distintas. Yo honro al Padre por el rol de Padre, pero no comulgo con su estilo de vida y sus enseñanzas. José honró a su padre, pero no comulgó con el estilo de vida de su familia. Una ética personal en contraste con el modelo familiar. Esto es lo que nosotros necesitamos. Cada vez más, ahora se están acercando jóvenes, adolescentes y aún mayores que proceden de familias que quizás no tienen los modelos que a la luz de la palabra de Dios consideramos sanos para el crecimiento integral y en salud integral de una persona. Pero a pesar de eso, nosotros vamos a honrar a nuestras familias de origen y vamos a bendecir. No vamos a comulgar, vamos a sostener un modelo propio basado en la palabra de Dios y en lo que el Señor nos marcó a nosotros. No encontramos en el Génesis que haya habido alguien que lo haya instruido a José en la ética correcta. Pero evidentemente José tenía una relación personal con Dios, conocía el espíritu del Dios de sus padres, quizás del Dios de su abuelo, y esto lo llevó a él a vivir una ética diferente. Que Dios también te guíe a vos a vivir una ética diferente, donde honrás y bendecís a tu familia, pero no imitás los modelos patológicos que llevaron quizás a ser lastimada, a ser lastimado como lo fuiste. Por eso fíjate cómo José pasa de huérfano virtual, o sea, de víctima de un sistema expulsivo que lo expulsó de la familia, que lo mató literalmente, porque la familia lo dio por muerto. Hasta que José aparece de nuevo, la familia lo dio por muerto durante años. Guardaron este secreto.
El padre se comió el duelo de su hijo, un hijo que estaba vivo. Y hay familias que matan literalmente a alguno de sus integrantes. Lo matan virtualmente, lo expulsan. Y quizás vos te sentís de algún modo así. Pero qué bueno, mirá estas palabras. Mirá lo que dice José en el 19. No tengan miedo, les contestó. Yo no voy a tomar represalia, le quiso decir. Tengo el poder para hacerlo. Egipto. José levantaba un dedo así y aparecían 23.500 soldados que los degollaban en 2 segundos. Esto era lo que tardaba José en cumplir su venganza. Levantaba el dedo. Era el segundo después de Faraón. O sea, era la segunda persona más importante del mundo conocido en ese momento. No tengan miedo, les dice. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Fíjate cómo él entiende que no era un problema de él el juzgar a la familia. Era un problema de Dios. Yo no puedo tomar el lugar de Dios. Es Dios el que tiene que tomar allí el rol, ¿no? Es verdad lo que ustedes dicen. Por primera vez dijeron algo cierto. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Un concepto de que aún aquello malo que nos pueda estar pasando, para el Hijo de Dios forma parte de un proyecto más grande, que está controlado por Dios y no por la circunstancia más o menos negativa o malintencionada que pueda tener mi familia contra mí. A partir de que yo soy hijo de Dios, formo parte de un proyecto más grande y que Dios está haciendo cargo de todo ese rollo. Puede durar años el proceso, como duró acá, años. Puede durar años, pero Dios pasa a estar en control de una situación donde nosotros no tenemos el diario del lunes para ver qué pasó. Acá sí lo tenemos, pero créeme, delante de Dios te digo que a partir de que vos aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, sos miembro de una nueva familia y como hijo, hija de Dios que sos, formás parte de un plan donde Dios ahora está trabajando en un nuevo diseño, está rediseñando, reconfigurando el propósito de tu vida. Si tu familia te ignoró, si tu familia te expulsó y aún estás muerto para todos ellos, como el caso de José, sos un huérfano virtual, pero Dios se hace cargo. A partir de que vos, como hoy hemos cantado, al Padre, hemos llegado al Padre. Subo a mi Padre, le dijo Jesús a esas mujeres en la tumba vacía. Fueron sus primeras palabras. Fíjate que las primeras palabras de Jesús fueron recuperar la paternidad. Mirá si tendrá importancia la paternidad, que es a lo primero que Jesús alude cuando resucita. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es la importancia que Dios le da al concepto de paternidad. Así que es central esto, central para nosotros, para ser sanos y para transmitir también en nuestra descendencia una paternidad sana. Fíjate cómo termina la frase. Dice que, así que, les dice José en el 21, en el 50-21, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. ¿Quién cuida de un hijo y de un nieto? Un padre. José pasó a ser el padre de sus hermanos. La muerte de Jacob ya se había producido. ¿Quién pasa a tomar el rol de paternidad de esta familia descalabrada, envidiosa y mentirosa como lo era hasta el día de hoy? José, yo me hago cargo, dice. Ustedes intentaron destruirme, yo no solo no los voy a destruir, sino que yo los voy a cuidar. Este es el espíritu que debe primar en nuestros corazones. Ustedes intentaron hacerme mal, perfecto, yo no solo no les voy a hacer mal a ustedes, sino que además me voy a ocupar de cuidarlos. Y como si fuera poco, también voy a cuidar a los hijos de ustedes. Como ustedes no hicieron conmigo, yo sí voy a hacer con ustedes. Este es el Espíritu de Dios operando en el cristiano. Esta es la capacidad que Dios nos da, y no la carne, y no la historia, de devolver en bendición lo que recibimos en maldición.
Este es el poder que tenemos nosotros, de ir y desactivar la maquinaria de violencia, de maldad, de expulsión y de muerte que la sociedad está inculcando en la familia. Nosotros podemos, con el poder y la autoridad del Hijo de Dios, que nos hizo hijos del Padre de las luces, para proyectar el modelo perfecto de la paternidad de Dios. Eso es lo que Él espera que vos hagas. Que vayas en bendición a los que te han tratado con maldición. José o la orfandad virtual. Vamos al segundo caso. Este lo estamos estudiando ahora en el estudio de los martes. Vamos a Ruth. Ahora vamos a tomar una mujer. Y en este caso no es una orfandad virtual, es una orfandad real. Habría que leer toda la historia para saberlo, pero la realidad es que Ruth era moabita, no era de la familia de Israel, y Ruth y Orfa, dos moabitas, se casan con dos israelitas que mueren junto con Elimelech, que muere también, y queda esta familia de mujeres en realidad, o sea, queda la suegra con las dos nueras, porque los varones de la familia murieron. No sabemos en qué circunstancias, no lo dice la Biblia, pero murieron. Era una época donde el hombre era común que muriera, o en las guerras, o por la violencia, o por la dura vida que tenían que llevar. Era muy común la frecuencia de viudas, y en muchos países todavía es así, ¿no? O sea, las guerras llevan a esto, ¿no? Sin ir más lejos, y nos tenemos que hacer cargo, la Argentina es responsable, junto con Uruguay y Brasil, de la desaparición de la población masculina en el Paraguay. La guerra, habría que saberlo a esto, ¿no? Que la alianza de nuestros países prácticamente mató a la población masculina en Paraguay. Así que sepamos esto también. No lo cuentan los libros de historia, pero es así. Lo cuentan, sí, pero la guerra de la Triple Alianza. Pero ahí está también que fuimos responsables, ¿no?, de la desaparición masculina de casi todo un país, Paraguay, que fue en su momento uno de los países más avanzados de Sudamérica. Bueno, lo menciono al paso esto, pero quiero decir que era muy común la desaparición de personas, de varones, y Ruth, Orfa, que era su concuñada, digamos, y la suegra, Noemí, quedan desguarnecidas. Entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer acá en tierra de Moab? Porque ellos habían ido a Moab, una nación extranjera, una nación que históricamente había sido enemiga de Israel. Los que estamos estudiando hemos visto que los moabitas generaron bastantes problemas en los llanos de Moab. Hubo guerras, hubo cosas fuertes que pasaron, no muchos años antes de esto, porque esto ocurre en la época de los jueces, la historia de Ruth. Así que no muchas décadas anterior los moabitas habían sido problemas reales de Israel. Pues bien, estos hombres israelitas se van a tierra de Moab a buscar un mejor destino, pero la cuestión es que mueren y queda huérfana. En el caso de Ruth es una huérfana real. Y a diferencia de José, que era un huérfano virtual, Ruth es una huérfana real. Y quizás esta puede ser tu realidad. A lo mejor realmente has estado o sos huérfano real. Quizás tu padre no ha estado nunca. No sabemos qué pasó, como la historia que contó Valentina. Huérfanos reales, la ausencia de la figura paterna, que en este caso puede tratarse también de que no necesariamente en una orfandad real el padre puede estar muerto. El padre puede no estar directamente. Y eso equivale a una orfandad real. La realidad es que cuando Noemí y Ruth, porque Orfa se queda, cuando Noemí y Ruth vuelven a la tierra de Israel, a la tierra de donde era el varón que había fallecido, ellas van en condición de miserable realmente. Ruth era moabita, o sea, ella se encuentra como mujer y como mujer viuda
en una nación que potencialmente es enemiga de su propia raza. Esto llevó a una profunda autodiscriminación. Uno puede leer la historia y ve a una Ruth profundamente temerosa, que todo lo que hace lo hace en un marco de mucho temor, como con mucho miedo. Ella se siente, porque lo es, huérfana, se siente extranjera, se siente discriminada, se siente expulsada. Y esta es la autodiscriminación. Capaz que vos también te sentís autodiscriminado, autodiscriminada. Y eso hace que la ausencia de cobertura, como le pasó a esta persona que contaba Valentina, la ausencia de esa figura protectora paterna, te haya llevado a una desvalorización profunda de tu condición. Ruth se encontraba literalmente pidiendo limosna en una nación extranjera y que le era hostil. ¿Acaso estás pidiendo limosna? ¿Acaso tu corazón siente este espíritu de orfandad? El espíritu de orfandad es algo muy fuerte. Es algo que nos lleva a desvalorizarnos, que nos lleva a no tener un adecuado autoconcepto de nosotros mismos. El espíritu de orfandad, que es la falta de esa protección necesaria en la formación de nuestras vidas, lleva a una profunda inseguridad de todos los pasos que damos. Si uno lee la historia de Ruth, y sería lindo que lo hagas en casa, pues es una preciosa historia, vas a ver a una mujer que tiene miedo, aunque es valiente y toma actitudes osadas. Detrás de esa osadía hay una cara de necesidad muy grande. Ruth lo está haciendo porque hay una necesidad muy grande. Está el hambre, está la despoblación, está la soledad que siente el expatriado, que se siente extraño en su propio lugar, ¿no? Y aunque estés en tu país, y alguno aquí no lo está, podemos sentir en la soledad y el desarraigo y el desamparo que sentía una moabita en medio de una nación a la cual ella sabía que su nación le había sido hostil a los israelitas. Y ahora está pidiendo ayuda a la familia de quien había sido su esposo, ¿no? La autodiscriminación. Ahora, Ruth va haciendo todo con un profundo temor, con un profundo respeto. Y mirá cómo termina la historia, ¿no? Bueno, ella se acerca a un familiar cercano de su difunto marido, que se llamaba Booz, este familiar cercano, un hombre que tenía tierras, un hombre que estaba bien económicamente. Y ella dice, mereceré yo acaso que este hombre me mire a mí? Y ella va de a poco acercándose. Evidentemente había una importante diferencia de edad. En esa época no era algo tan infrecuente, pero ella va como necesitando ese socorro, ese amparo. No nos olvidemos que era una época donde no había nada previsto ni para las viudas, ni mucho menos para las extranjeras, ¿no? La Biblia, en la ley, muchas veces la Biblia dice al pobre, al huérfano y al extranjero. Menciona estas tres condiciones. Bueno, Ruth las tenía todas. Era huérfana, era extranjera y era viuda. Tenía todo junto. Entonces ella sentía un profundo automenosprecio. Qué feo es cuando nos desvalorizamos, cuando nosotros decimos no valemos nada. Esto es parte del espíritu de orfandad. Pero ¿qué hace Ruth? Ruth se acerca y se anima y cree que Dios tiene un plan y confía en ese plan. Y finalmente Dios muestra su misericordia, porque este hombre Booz, ahí lo podemos proyectar en Ruth capítulo 4, versículo 9. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí
toda la propiedad de Elimelec. Elimelec era el marido de Noemí que había fallecido y del cual Booz era pariente. Quilión, la propiedad de Elimelec, Quilión y Mailón, que eran los dos justamente esposos de Ruth y de Orfa que habían muerto. Y de que he tomado como esposa a Ruth la moabita. Se anima a decir Ruth la moabita. Un israelita de estirpe, un israelita de raza, un israelita de la tribu de Judá. Se anima a decir, yo tomo a Ruth la moabita como esposa. Es viuda de Mahlón, pero yo la tomo como esposa a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre las familias de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Y fíjense lo que dice el pueblo. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Y miren lo que dicen, que el Señor haga. Es una moabita, es una extranjera, es una enemiga, es viuda, es pobre. Esta mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, como la esposa de Jacob, quienes juntas edificaron al pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata, que era la región donde él vivía, donde está Belén, y que adquieras renombre en Belén. Y mirá lo que dice, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Y tanto esto fue así, que Ruth, la moabita, es la bisabuela del rey David. De la línea de Ruth, lo dicen los últimos versículos, Fares fue padre de Rom, Rom el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nasón, Nasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Ruth la moabita es la bisabuela del rey David. Quiere decir que entró a formar parte de la genealogía de reyes. Y quiero animarte a pensar que así como José salió de la orfandad virtual, del ser huérfano a ser padre, Ruth la moabita pasó de ser esclava a ser reina, a ser señora. Qué importante que puedas entender que este es el proceso que hace Dios en tu vida. Porque vos es un símbolo de Cristo, enseñaba Gabriel un par de martes atrás. Es un símbolo del que redime. Él ha redimido a vos. Redimir es pagar el precio para que la persona que está desamparada vuelva a recuperar su heredad. Y esto es lo que hace vos. Compra la heredad y se hace cargo. Porque otro tuvo la oportunidad antes de comprarle y dice, no, pero si la heredad viene con mujer, yo no quiero nada. Pero como venía con viuda la heredad, vos dices, bueno, entonces yo me hago cargo de redimir. Porque el otro quería la tierra, pero no quería la viuda. En este caso vos dices, yo me hago cargo de todo. Me hago cargo de la tierra y me hago cargo de la viuda. Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, salvando las inmensas distancias. Se hace cargo de nosotros, se hace cargo de nuestra situación, se hace cargo de nuestro problema, se hace cargo de nuestra necesidad, de esclava a señora. Dios puede y quiere hacer que si vos te sentís autodiscriminada, aislada, abandonada, extranjera, sola y viuda, y pongo en femenino, pero rige también para el masculino, Cristo te ha redimido para que empiece a correr por tu sangre, sangre real. De la sangre de la esclava extranjera, no esclava, en este caso, de la extranjera discriminada, de esa sangre nació, varios siglos después, el Señor Jesucristo. El propio Señor Jesucristo tiene rastros en su sangre santa de la sangre de la moabita. Y esto para mí es gigantesco, porque Dios se hace cargo de nuestro abandono y de nuestro desamparo
y nos hace formar parte del linaje real. Y finalmente, vamos al último ejemplo, ¿no? José es la orfandad virtual, Ruth es la orfandad real, pero Daniel es la orfandad social. Vamos a leer en Daniel, la historia es conocida, la conocen bien y no voy a entrar mucho en detalle, pero ustedes se acuerdan que Daniel, lo podemos leer un poquito, vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 3, dice: además el rey Nabucodonosor, ya Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas, de los judíos pertenecientes a la familia real, ¿no? Todos los jóvenes y nobles de Judá y de Jerusalén habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y ahora Nabucodonosor le dice a Aspenaz, al jefe de oficiales: fíjate, algunos de la familia real deben ser jóvenes apuestos, dice el versículo 4. O sea, chicos, bien ahí, ¿eh? Y sin ningún defecto físico. ¿Qué tal? Que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, ¿eh? De todo. No querían todo, primera selección querían ellos. Bueno, entonces dice, ¿qué más? Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó algunas raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación debía durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. La orfandad social. Capaz que vos tenés todas las virtudes. No es el caso a lo mejor de la moabita, que pobre no tenía quizás nada de lo que Israel esperaba. Estos jóvenes lo tenían todo. Tenían buena presencia, tenían inteligencia, tenían sensatez, tenían capacidad, tenían sangre real en sus venas. Pero tenían una orfandad social. No tenían identidad. Habían perdido todo junto con su pueblo. Tanto es así que pretendieron hacerles perder hasta sus propios nombres, porque les cambiaron el nombre. Y esto es muy sintomático, porque los nombres que ellos tenían eran nombres hebreos y se los cambiaron por nombres babilónicos. Vivimos en un mundo que, aunque vos puedas tener tu familia biológica y la puedas tener presente, el mundo trata de empujarte a un sistema que te aísle de tus orígenes y de tus raíces espirituales, que trata de aislarte, que trata de imponerte tu vivienda, tu comida, tu bebida y hasta tu nombre. Porque el sistema está diseñado para desarraigar a nuestros jóvenes de los valores que han permitido que como raza lleguemos hasta acá. Y mucho más valores y principios cristianos. Daniel se opuso a esa forma de orfandad. Porque hoy tenemos, lamentablemente, muchos jóvenes y adolescentes que abjuran, que se quieren deslindar de sus valores, de los principios que le dieron origen, que le dan entidad y que le dan identidad a sus personas. La sociedad trata de asimilarlos, trata de masificarlos, trata de quitarles la manera de pensar, trata de quitarles la manera de razonar, trata de imponerles su comida, que es de lo que se nutren, trata de imponerles sus pensamientos.
Y acá imagínate que durante 3 años le iban a dar y dar y dar y dar, y iban a hacer una lavado de cerebro literalmente, y lo que trataban eran de imponerle las costumbres de los babilónicos para quitar de su mente todo lo que tuviera olor al Dios de Israel. ¿Te suena familiar esto? Es lo que está pasando ahora. Tratan de cambiarte tu identidad, tratan de cambiarte tus valores, tratan de cambiarte tus principios, para generarte una orfandad social, que vos empieces a depender del sistema y del modelo y de las normas impuestas. Te cambian lo que consumís, te cambian el estilo de vida que tenés, y hasta tratan de cambiarte tu identidad para que vos no valores y no le des entidad a lo que realmente te hace a vos lo que sos. Daniel y sus amigos se opusieron a esto, de ninguna manera. Y ellos dijeron, pero ustedes van a estar más débiles. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 12, lo que le dice el jefe de oficiales. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guarda aceptó la propuesta, los sometió a la prueba de 10 días. Y al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Esto no es un alegato al veganismo o al vegetarianismo. A ver, acá tenemos que tomar el modelo. Acá, ¿a qué se oponen Daniel y sus amigos? A evitar ser contaminados, a ser colonizados culturalmente por algo que no es de ellos. Y acá está el valor y el coraje y la valentía de las decisiones de estos muchachos. Nosotros no nos vamos a contaminar. Esa no es nuestra comida. Ese no es nuestro sistema. Esa no es nuestra manera de vivir. Nosotros somos otra cosa. Por eso el alegato que hoy quiero dar sobre todos los más jóvenes y adolescentes en este lugar: que no permitas que te transformes en un huérfano social. No permitas que te aísle el sistema babilónico de tu herencia hebrea, de tu herencia cristiana, de tus valores. Que no te colonicen ideas que, por bonitas o bien presentadas, contradicen los fundamentos estructurales. No consumas cualquier porquería. No consumas lo que anda por ahí. Elegí lo que comes. Y no estoy hablando de lo que entra por la boca, porque Jesús dijo que lo que entra por la boca va al inodoro. No pasa por lo que comemos, lo dijo Jesús, no yo. Lo que comemos va al inodoro. Lo que contamina al hombre es lo que entra en la cabeza y lo que sale de su corazón. Entonces, no nos vamos a contaminar con la comida real. Claro, vos comparabas el plato real con las verduritas hervidas, pues si esto no va a andar. Pero resulta que comiendo verdurita hervida la cosa funcionó. Y el tiempo demostró que la alimentación aparentemente menos nutritiva y menos rica fue la que generó jóvenes más fuertes. Y declaro en el nombre de Jesús que un día la sociedad se va a dar cuenta que los adolescentes y jóvenes alimentados con los principios de la palabra de Dios, a la larga van a ser más fuertes y van a estar mejor preparados que los que se alimentaron con la basura ultraprocesada que nos vende esta sociedad corrompida y en decadencia. Estoy absolutamente convencido. Por tanto, no reniegues de tu origen. Seguite llamando Daniel. No permitas que te cambien el nombre. No permitas que transformen tu identidad. No permitas que te modelen a un sistema que está fracasando. A ver, está fracasando. Vos me decís, anda fantástico, bárbaro, pero anda horrible, les va re mal. Entonces, ¿qué me quieren vender? Basura. Vos me decís, anda bárbaro, bueno, lo negociamos, pero les va mal. Cada vez hay más suicidios, cada vez hay más muerte, cada vez hay más violencia, cada vez más problemas depresivos, más consumo de antidepresivos y de ansiolíticos, cada vez va peor. Cada vez más chicos que matan, más chicos que violan, cada vez va peor.
Y esto es peor aún en los países más avanzados. Entonces, ¿qué me quieren vender? ¿Qué fruta me están vendiendo? No sirve esto. Entonces, no comamos pescado podrido. Alimentémonos de lo que realmente sirve. Y Daniel nos da este ejemplo maravilloso de que no va tanto en el tipo no estaba claramente en la verdurita el poder. El poder estaba en la fe, que Daniel dijo, mira, si vos me des de comer cardo, yo voy a estar mejor dentro de 10 días que la basura que vos le estás dando de comer, por más bien presentada que esté. Y efectivamente se cumplió, porque Dios respaldó la fe de la firmeza en sus convicciones. Y este huérfano social, fíjate cómo termina, y yo también voy terminando. 2:46 de Daniel. Después de esto, Daniel interpreta un sueño. Bueno, la historia es más rica y más larga. Pero el 2:46, después que Daniel le revela a Nabucodonosor un sueño que nadie había podido interpretar, mirá lo que dice el rey Nabucodonosor. Se postró ante Daniel. De nuevo, estamos hablando del gobernador más importante. Nabucodonosor era temido, era un tipo que hacía así y te pasaban a degüello en 2 segundos, sin preguntarte nada y sin derecho a réplica. Nabucodonosor se postró ante Daniel. A ver si entendemos esta figura. Estamos hablando del imperio dominante. Es el faraón de José, acá es el Nabucodonosor de Daniel. Y dice, y le rindió pleitesía, algo que se rinde a los... El rey está reconociendo la superioridad intelectual del esclavo, está reconociendo la superioridad espiritual del esclavo, del extranjero, del huérfano social, alimentado a verdurita. Le está reconociendo y le rindió pleitesía y ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso, o sea, casi como a un dios. Y les dijo, tu Dios es Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios, le dijo. Ellos tenían un montón. Él mismo se creía un Dios. Tu Dios, le dice Nabucodonosor, es Dios de dioses. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de honores. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrac, Mesac y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. 3 huérfanos, convertidos a señores, transformados a padres. Un huérfano virtual que terminó ministrando sobre un imperio y siendo el padre de la propia familia que lo había discriminado. Una extranjera, sin nación, rechazada, termina siendo la señora que le otorga linaje real a Booz, del cual nacería David y después el Cristo. Uno que en realidad lo tuvo todo, pero que perdió todo por causa de los pecados de su pueblo. Hoy venido a uno más, invitado a ser contaminado con la comida de la nación dominante, pero que por sus convicciones y por su firmeza termina siendo, de nuevo, como José, el segundo después del reino y padre de todo su pueblo, de huérfanos a padres. Quisiera que proyecte, Juan, la última placa, te la mandé por WhatsApp, porque Dios tiene el poder de quitarnos del cerco de orfandad y llevarnos a la posición de hijos. Jesús les dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Jesús no solo estaba preocupado que viniera el Espíritu Santo para que hiciera milagros y les revelara la Biblia, hicieran cosas extraordinarias. Jesús quería que el Espíritu Santo viniera para que ellos no se quedaran huérfanos. ¿Tenemos la última placa, Juan? Ahí la vamos a poner. La orfandad es el modelo diabólico. La paternidad es el modelo de Cristo. Por eso el diablo está formando una sociedad de huérfanos.
jóvenes que rechazan a sus padres, adolescentes que no quieren saber nada con sus familias, adultos que rechazan la familia de origen. Nosotros que somos hijos del Rey y que tenemos esta herencia, podemos decir como el Salmo: Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas en su santa morada. Esto es palabra de Dios, Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y esto es lo que hemos visto en estos tres personajes. Quiero animarte a cerrar tus ojos y a declarar que el espíritu de orfandad se ha ido de tu mente, de tu hogar y de tu corazón. Quizás hoy quieras decir: Señor, yo renuncio. Quizás te encuentres en esta mañana en la figura de José, un huérfano virtual. Tengo mis padres, tengo mis hermanos, pero he sido rechazado por el motivo que sea. Y hoy me encuentro expulsado de mi propia familia parental. O quizás sos como Ruth, venís del extranjero, realmente huérfano, sin origen, sin herencia, sin derechos, con una autoestima tan baja y una valorización tan por el suelo, que el sistema te empuja por poco a mendigar cariño, a mendigar aceptación. O quizás como Daniel, teniendo quizás un montón de cosas a tu mano, teniendo presencia como tenía Daniel, un montón de cosas, pero la orfandad social te llevó a que quedaras aislado. Y hoy te están invitando voces susurrantes y atractivas a que renuncies a tu herencia real y consumas esa comida ultraprocesada, contaminada, con que la sociedad está envenenando las mentes de nuestros hijos. Hoy, en este día, vamos a elegir el modelo de Dios. Decirle: Señor, yo quiero pedirte que me ayudes. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser padre de huérfanos. Dios te invita a rechazar, como hizo Daniel, las comidas atractivas pero envenenadas que hoy la sociedad ofrece, y a comer esa comida valiosa, nutritiva, que son los principios de la palabra de Dios. Padre, yo quiero pedirte en esta mañana que nos ayudes a todos a sentirnos amparados por este Dios que es padre de huérfanos y defensor de viudas. Gracias, Señor, porque tú nos proteges, porque tú nos defiendes, porque tú nos has dado origen, Señor, nos has dado herencia, nos has hecho parte, nos has vinculado a tu familia, Señor, y hoy tenemos esta inigualable realidad que dice Juan: miren cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor. Quiero invitar también a los padres y abuelos que están acá, que dediquemos un segundo a orar por nuestra herencia, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Clamar para que Dios esté transformando a nuestros hijos, transformando nuestra descendencia, bendiciendo nuestra herencia. Padre, yo quiero terminar este momento pidiéndote por los que vienen tras nosotros, que, Señor, nos ayudes a nosotros
a darles la gracia de comprender que una alimentación saludable es la que procede de ti. Y ayúdanos también a nosotros, Señor, como padres, como abuelos, a ser padres, a cobijar, a como hizo José, abrir el corazón y resguardar a nuestros amados. Padre, guárdanos en este día, protégenos al volver a casa y que pueda ser un día valioso, Señor. Que si tenemos que llamar a ese Padre que no llamamos nunca para bendecirlo en el nombre de Jesús, hoy lo hagamos. Que si tenemos que hacer como José, pasar por alto tantas heridas que nos han infringido, Señor, para transformar esa maldición en bendición, hoy lo hagamos. Que si tenemos que mandar ese WhatsApp que nos cuesta para declarar bendición sobre la vida de aquel que no nos ha bendecido, hoy lo hagamos. Que si tenemos que perdonar a figuras que hoy ya no están, pero que nos han lastimado en nuestra historia, podamos perdonar y bendecir, que hoy lo hagamos. Y Señor, si somos padres y abuelos, que podamos comprender que has puesto en nuestras manos lo más valioso que hay, que son seres por los cuales la sangre de Cristo ha sido derramada. Y que si no lo hemos hecho antes, Señor, el asumir el compromiso protector y cobertor sobre ellos, hoy lo hagamos. Te lo pedimos, Señor. Guárdanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén.